las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo a quien la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, eres libre en verdad. Al que elijo hace libre, eres libre en verdad. Al que elijo hace libre, eres libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Muy buenos días, un gusto nuevamente estar con usted en otro domingo de julio, ya el último, ¿sí? Ya se viene el mes temido por muchos, ¿no? Agosto, ¿sí? Pasando agosto ya algunos ya estamos más tranquilos, ya se viene ese mes, así que estamos terminando julio con harto frío, ¿sí? Es un día helado, a pesar de que hay solcito, pero amaneció un poquito helado. Y justamente hoy terminamos la serie de julio, llamada Andando como Jesús, en la última predicación de este mes. Y hemos visto durante estas últimas 3 semanas cómo el apóstol Pablo nos exhorta a que los cristianos debemos ser diferentes, ¿sí? Mostrando un testimonio distinto al que muestra este mundo caído. Vimos primeramente, ya en la primera semana de julio, que debemos ser imitadores de Dios. Recuerda Efesios 5:1, imitadores de Dios, siguiendo ¿qué? La vida testimonial de Cristo, ya que Dios nos dio su propia naturaleza
y porque somos sus hijos amados, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Y también vimos que como primer paso de este ejemplo, debemos andar en amor. Recuerda, en amor. En un amor ejemplar, un amor perdonador y un amor sacrificial perfecto, tal como lo hizo nuestro Señor. Y la semana pasada, en la tercera predicación, estudiamos que al ser hijos de luz, debemos andar en luz. Y que nuestro testimonio de luz servía para dejar en evidencia a los que están en tinieblas, al no creyente, pero con esa misma esperanza de que el no creyente pueda ver nuestra luz y pueda conocer la luz admirable de Cristo. ¿Sí? Hasta ahí llegamos la semana pasada. Y hoy veremos cómo Pablo nuevamente nos exhorta a que si queremos ser buenos imitadores de Dios, escuche bien, debemos andar en sabiduría. Sabiduría. La predicación de hoy, se está poniéndole título a las predicaciones, se llama Andando Sabiamente. Andando Sabiamente. Y se basa, por favor, búsquelo, Efesios 5, versículos 15 al 17, vemos hoy. Efesios 5, del 15 al 17. Cuando lo tenga, me hace con el dedito así para yo poder seguir. Efesios 5, el 15 al 17, ¿lo tiene? ¿Sí? Ya. Entonces vamos. Dice así. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Recuerda, la palabra clave para ser buenos imitadores de Dios es andad, andad. Y esa palabra requiere acción, que nos movamos hacia alguna meta. La palabra andad. Y como Dios nos ha cambiado radicalmente, recuerda el concepto de fashion emergency espiritual, donde el Señor nos cambió completamente en nuestro interior, tenemos una naturaleza nueva, nuestro andar debe ser completamente diferente al andar de cualquier persona que no conoce a Cristo. Debemos marcar la diferencia. Mira lo que dice Efesios 4.1 y Efesios 4.17, ¿sí? Lo puedes anotar ahí, yo lo voy a leer para ti. Efesios 4.1 dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Acá Pablo nos dice cómo debemos andar como hijos de Dios, ¿no es cierto? Como hijos de luz. Primero lo que dice el 17. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente. Y por si no nos quedó claro la primera parte, acá Pablo nos dice cómo no debemos andar, como los gentiles, ¿sí? Los que tienen obras estériles, ¿recuerda la semana pasada? Los que no dan fruto. Así no debemos andar los cristianos. Es por eso que los creyentes debemos ser sabios, andar la carrera cristiana con sabiduría. ¿Para qué? Para seguir creciendo en nuestro proceso de santificación. Veamos nuevamente Efesios 5:15, que lo tiene ahí. Dice, por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios. Me gusta Pablo porque Pablo sigue dando esos contrastes que nos dejan las cosas más claras, para hacernos entender cómo debemos andar y cómo no debemos andar. El versículo nos dice, no andéis como insensatos, sino como sabios. Pablo, después de darnos la instrucción, nos da la forma de cómo debemos hacer cumplir esa instrucción. Tal como lo hizo al enseñarnos cómo amar, al enseñarnos cómo andar en luz, también nos va a enseñar a andar sabiamente. La pregunta es, ¿cómo andan los sabios? ¿Cómo andan los sabios? Bueno, ahí los versículos siguientes vamos a ver, pero dice, aprovechando bien el tiempo, el versículo 16, y entendiendo cuál es la voluntad del Señor, versículo 17, lo vamos a ver más en detalle más adelante. La predicación de esta mañana, hermanos, contiene 3 puntos, ¿sí? 3 puntos, y que nos dicen que debemos estar atentos a 3 cosas. Primer punto, si está notando,
anote el primer punto, atento a la advertencia. Nuevamente repito por usted, Efesios 5:15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aquí está el foco principal del tema, la sabiduría. Dios nos manda, a través de la exhortación del apóstol Pablo, a andar como sabios y no como necios, como dice la versión de la Reina Valera, ¿no? Necios, en vez de insensatos. Nuevamente Pablo nos muestra un contraste. ¿Entre qué? Entre la insensatez y la sabiduría. Pues sabe que este contraste no solo aparece aquí en la Biblia. Vamos a ver varios versículos de Proverbios, no los busque, sino que escúchenlos solamente, y anote ahí si está anotando en su cuaderno, estos proverbios. Miren los contrastes que muestra la Biblia con respecto al sabio y al necio. Proverbios 3:35. Dice, el sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Proverbios 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Proverbios 10:8. El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Proverbios 10:14. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Hermanos, el libro de los Proverbios nos deja claro, al igual que el libro de Efesios, que los necios se comportan de una manera y los sabios se comportan de una manera completamente diferente. Y eso trae resultados diferentes para los dos. Pues hay algo interesante en otro proverbio, algo interesante que usted debe anotar en su cuaderno. La palabra de Dios nos da a entender que todos los seres humanos nacemos siendo insensatos. Todos. Mira lo que dice Proverbios 22:15. La necedad está ligada al corazón del niño. La vara de la disciplina la alejará de él. Este versículo, hermano, nos da a entender que la necedad está ligada, está arraigada en el corazón del niño. La insensatez viene en nuestro ADN. Pero hay una razón para eso. Busca el Salmo 14:1. Porque la Biblia dice que todo hombre sin Dios es un necio. Salmo 14:1. Salmo conocido por usted, me imagino, en esta parte por lo menos, que dice, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. ¿A quién podríamos llamar necio entonces? Al que vive como si no hubiese Dios. El que lo niega, el que cierra sus ojos, el que no reconoce la soberanía de Dios, a esta persona la Biblia la llama necio. Necio, insensato. Comúnmente a los que no creen en Dios los llamamos ateos, ¿o no? ¿Sí? Los que han estado en los cursos de la academia entendemos lo que es la palabra ateo, sin Dios. Y podemos distinguir, si quisiéramos categorizarlos, no es algo formal, pero si quisiéramos categorizarlos, dos tipos de ateos, ¿sí? Los vamos a llamar en esta predicación los ateos teológicos y los ateos prácticos. Los ateos teológicos son los que dicen, y usted lo ha escuchado a lo mejor, yo no creo en Dios. Dios no existe. Si no lo puedo ver, si no tengo una confirmación científica palpable, yo no creo en Dios. Dios no existe. Y esto nos lleva justamente a una vida donde Dios no está en ninguna parte para ellos. Ateos teológicos, ¿no? Pero ¿sabes lo que más vemos? Son los ateos prácticos. ¿Sí? Y yo también, usted lo ha escuchado a lo mejor en algunas personas conocidas en su vida. Son los que dicen, sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios.
pero viven una vida como si Dios no existiera. No tienen un compromiso con Dios, no son fieles a Dios, no tienen obediencia hacia Dios. La Biblia dice, necio es el que niega a Dios con sus palabras o con sus acciones. Necio es el que tiene un patrón de vida completamente diferente al patrón que nos dejó Cristo. No basta con decir yo creo en Dios. Necio es el que no sigue a Cristo y no obedece su palabra. Busca por favor Romanos. Cada vez que pienso en Romanos, pienso en el pastor David, que nos hizo una clase de Romanos, ahí aprendí mucho de Romanos. Romanos 1, versículos 21 y 22. Vamos a ver estos hombres que decían conocer a Dios, pero al final no lo conocían mucho. Mira, Romanos 1, versículos 21 y 22. Dice así. Pues, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Aquí dice que aunque conocían a Dios, no lo reconocieron, no lo honraron. Se hicieron vanos en sus razonamientos. Y mira el resultado. Dice que profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Sabe que podríamos pensar que el hombre tiene sus prioridades, invertidas? ¿Sí? Invertidas. ¿Por qué? Porque el hombre al negar a Dios se convierte en su propia autoridad. Se convierte en su propio Dios. ¿Gobernado por qué? Por sus propios impulsos, por sus deseos. Y en esas condiciones, cuando uno se gobierna por sí mismo, es muy difícil que alguien acepte un consejo o una exhortación. Muy difícil. Ese es el necio. Veamos el contraste. Vamos a ver al sabio. ¿Quién es el sabio entonces? Bueno, el contraste, ¿no? El sabio es el que conoce a Dios y actúa en consecuencia de eso. Ese es el sabio. Busca Proverbios 1:7. Vamos a ver con la palabra del Señor. ¿Quién es el sabio? Proverbios 1:7 dice así. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del que habla acá es el reconocimiento de que Dios sí existe y que merece ser adorado, amado con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas tus fuerzas. El temor de Dios acá no significa tenerle miedo a Dios, no, está muy lejano de eso. Significa rendirte ante Él, dándole toda la gloria que Él merece. Significa honrarlo, obedecerle, reconocer nuestra dependencia total hacia Él. Eso es temer a Dios. En cambio, el necio dice, no hay Dios. Qué contraste más brutal. Qué contraste más triste. En el temor del Señor está el inicio de nuestra sabiduría. Ahí empieza. Es por esto que el ser humano empieza a ser sabio cuando es parte de la salvación que Cristo ofrece, no antes. Cristo es el medio para reconciliarnos con Dios. Es la única forma que podemos conocer al Dios único y verdadero, no hay otra. Ahí empieza nuestra sabiduría. Y es por eso que en Cristo están todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Todos. Por favor, anota este versículo y grábalo en tu corazón y anótalo aparte en tu cuaderno, que es maravilloso. Colosenses 2, versículos 2 y 3. Dice así, Colosenses 2, versículos 2 y 3.
para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Escucha esto, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos. Si nosotros estamos en Cristo, Él es nuestra sabiduría. No hay otra sabiduría. Mira, quiero reafirmar esta verdad. No lo busques, solo anótalo. Primero los Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Entonces, ¿cuál es la exhortación que hace Pablo en Efesios 5:15? Que seamos consecuentes con ese conocimiento de Dios que tenemos, que nuestra vida sea consecuente al Dios que conocemos. La sabiduría consiste en saber aplicar ese conocimiento de Dios a nuestra vida diaria. En eso consiste la sabiduría. El hombre sabio no es el que posee mucho conocimiento. No es el que posee mucho conocimiento. Repito, primero los Corintios 1:30, para el que quedó atrasado ahí, que vi en el chat que estaban preguntando. El hombre sabio no es el que posee mucho conocimiento. Cualquier persona puede almacenar conocimiento y más conocimiento y más conocimiento. Pero solo el sabio es el que puede aplicar ese conocimiento de una manera correcta. Lo invito a ver en el final del Sermón del Monte, ahí cuando Cristo está terminando ese sermón maravilloso, y veamos cómo el propio Cristo nos explica la diferencia entre un hombre sabio y un hombre insensato o necio. Busca por favor Mateo 7. Vamos a leer los versículos 24 al 27 y vamos a ver la diferencia entre un necio y un sabio, dicho por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 7, 24 y 27 dice así. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Qué nos quiere decir el Señor Jesucristo acá? ¿Sabe que en Palestina hay terrenos que son arenosos en la mayoría? Y para construir un cimiento seguro hay que cavar muy profundo para llegar a la parte sólida, a la roca. Bueno, aquí hay dos constructores, ¿sí? Uno se tomó el tiempo para encontrar un cimiento sólido, cavó hasta que encontró la roca. Pero hay otro más impaciente, ¿no? Este comienza a construir sobre el terreno que está encima nomás, el terreno arenoso. Después llegan las lluvias. Muy probablemente los ríos salgan de su cauce. Y el terreno arenoso empieza a ceder. Y la casa construida sobre arena se cae y queda completamente destruida. Pero la edificación del hombre sabio permanece en pie. ¿Por qué? Porque fue construida sobre la roca. O sea que Cristo con esta historia no quiere que aprendamos construcción civil, ni ingeniería, ni arquitectura. No es la idea de Cristo con esto. Lo que nuestro Señor quiere es que veamos una verdad espiritual muy importante. Cristo está haciendo la comparación entre dos oidores de la palabra de Dios. Muy práctico. Los que oyen la palabra y la hacen, y los que oyen la palabra y no la hacen. Mira, volvamos a Mateo 7:24 para que lo veas. Dice,
Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahí tiene. Y mira el versículo 26. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Me encanta Cristo porque tiene una enseñanza práctica. El que oye y hace es un hombre sabio. Y el que oye y no hace es un hombre necio. El hombre sabio, dice el Señor, no es el que escucha y dice, ay, qué lindas estas palabras que dijo el Señor. No. El hombre sabio es el que las escucha y las hace. Ese hombre edifica sobre un cimiento sólido. Ese hombre edifica sobre la roca. ¿Sabe cuál es la roca en esta versión de la Biblia? En esta porción de la Biblia. La roca es la palabra de Dios. Ahí debe estar nuestra base, nuestro cimiento sólido. Por favor, vuelva a Efesios 5. Y vamos al versículo 15 nuevamente. Porque acá el apóstol Pablo escribe esta carta a los efesios y asume que estos efesios están dentro del grupo de los sabios. Sí, Pablo asume esto. Pablo asume que estos creyentes han creído en Cristo y que en su palabra y están construyendo bajo un cimiento sólido. ¿Sí? Está construyendo arriba de la roca. Eso asume Pablo con los efesios. Pablo asume que están obedeciendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque para ser sabios, la obediencia a la palabra de Dios es fundamental. Es la roca. Miren lo que dice Juan 8:31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Esta es la marca fuego de un creyente. La obediencia a la palabra de Dios es justamente lo que hacen los creyentes sabios. Busca en tu Biblia Colosenses 3:16. Dice así la palabra del Señor. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Sabe qué? Hemos entregado nuestra vida a aquel que es la sabiduría encarnada. Cristo Jesús y su palabra nos guía hacia un camino de sabiduría. Cristo es la sabiduría encarnada. Pero hay una advertencia. Pablo sabe que el cristiano en cualquier momento puede volver a caer en pecado. Y cuando eso pasa, aunque seamos creyentes, aunque seamos cristianos, nos comportamos como necios. Y aquí está la advertencia en Efesios 5:15, dice, por tanto, tened cuidado cómo andáis. Pablo está escribiendo a cristianos y les dice, cuidado, cuidado. Mira bien cómo estás andando. Mira bien cómo está tu vida. Mira bien el paso que vas a dar. No andes como necio, anda como sabio. Recuerda, no somos robots. No somos robots. Al ser salvos, nadie te pone un chip que diga sabiduría total. No, no existe. Si queremos andar como sabios y no como necios, debemos pensar, meditar, reflexionar como hijos de luz, como hijos de Dios. La semana pasada vimos que los cristianos no deben actuar por sus deseos o por sus impulsos. Cada paso que debemos dar debe ser verificado, comprobado si está bajo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Recuerde,
que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Los cristianos debemos estar constantemente pensando en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque continuamente nos enfrentamos a situaciones en nuestra conciencia que nos pueden jugar una mala pasada. El cristiano debe analizar cada situación. Pablo nos advierte, cuando den un paso, examínelo con cuidado. Si no lo hacemos, hermanos, la línea es muy, muy delgada. Si no hacemos eso, vamos a comportarnos como necios y no como sabios. Examine cada paso que va a dar. Grábese esto en su mente y en su corazón. Lo que mueve a un cristiano no son sus deseos ni sus impulsos. Lo que mueve a un cristiano son sus principios. ¿Me escuchó? Lo que mueve a un cristiano no son sus impulsos, son sus principios. La misma Biblia nos manda amar a Dios con toda nuestra mente, como dice Mateo 22:37. No solo con nuestra alma, no solo con nuestro corazón, también con nuestra mente. Le digo algo, nuestra fe no es irracional. Nuestra fe no es irracional. Pero es penoso cuando hay iglesias que solo alimentan la parte emocional de sus fieles. Es penoso. Y dejan de lado completamente la parte intelectual de defender la fe. Y por favor, no estoy diciendo que debemos dejar fuera la emoción. No. Nuestra adoración a Dios debe tener emoción. Pero esa emoción debe venir cuando uno comprende la verdad de Dios en su palabra. Recuerda, en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. Descubrir esos tesoros es lo que debe emocionarte. Pablo nos dice, cuidado. Cuidado porque sabe que es fácil. Que si nosotros no ejercitamos nuestra sabiduría como creyentes, muy probablemente, hermanos, caigamos y adoptemos las falsas doctrinas del mundo. Y sin darnos cuenta, empezaremos a andar como necios y no como sabios. Pero el apóstol Pablo nos dice la manera, como lo ha hecho siempre, en que debemos hacerlo, nos da la instrucción. ¿Sí? ¿Cómo debe comportarse el hombre sabio? Y aquí entramos al segundo punto de esta predicación. Estuvimos atentos a la advertencia, ¿no es cierto? Ahora estamos atentos a la oportunidad. Ese es el segundo punto. Atento a la oportunidad. Porque la pregunta es, entonces, ¿cómo se comporta el hombre sabio? Y Pablo nos da una primera exhortación acá en Efesios 5:16. Si no lo tienes, búscalo. Efesios 5:16. Deja un marcador ahí, por favor, en Efesios para que tengas que volver algunas veces más. Dice así, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra aprovechando que sale ahí, en el original, la idea es sacarle el máximo provecho a una cosa, sacarle el jugo a una cosa. ¿Sí? En este caso es al tiempo. Pero aquí el apóstol Pablo no está hablando de un tiempo cronológico, no. En el griego hay dos palabras que se traducen como tiempo. Está la palabra cronos, ¿sí? Cronos, de donde sacamos la palabra cronometrar o cronológico, que es el tiempo que se puede medir con un reloj, ¿sí? Con un cronómetro, ¿sí? Horas, minutos, segundos, ese es el cronos. Pero también está la palabra kairos, que significa oportunidad. Y esa palabra kairos es la que el apóstol Pablo está empleando en este versículo. Parafraseando sería aprovechando bien, en vez del tiempo, aprovechando bien la oportunidad. O saquen el mayor provecho de las oportunidades que se les presenten. Esa es la idea, ¿sí? Sacarle el jugo a las oportunidades. ¿Por qué? Porque el hombre sabio examina con cuidado
para aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente para crecer en su madurez espiritual. Cada oportunidad para mostrar su luz al mundo caído, cada oportunidad para edificar a otros, hay que aprovecharla. Pablo nos da a entender que una vez que pasa una oportunidad, no vuelve nunca más. La oportunidad perdida jamás vuelve. Nunca. La pregunta es, ¿estamos aprovechando bien el tiempo? ¿Estamos desaprovechando las oportunidades que se nos ponen por delante? ¿Sabe que usted como yo, y lo sé porque los conozco a todos ustedes, tienen que hacer muchas cosas en su vida, muchas? Familia, trabajo, iglesia, descanso, hijos, crianza, estudios, estudiar la palabra de Dios, asistir a los cultos, mucho, mucho, mucho. Y todo esto requiere tiempo. Sí, todos nos regimos por el cronos, pero no todos aprovechamos el kairos, la oportunidad. El hombre y la mujer sabia no malgasta su tiempo. ¿Por qué? Porque tiene sus prioridades muy claras, porque vive en el presente, pero sus ojos están puestos ¿dónde? En la eternidad. Todos sabemos que mañana es incierto, ¿no? Y pareciera que viendo el mundo hoy, parece más incierto aún. Piensa en esto, a lo mejor hoy sea el último día que tengamos para hacer algo. Si fuera así, si fuera tu último día acá en la tierra, ¿qué harías? A lo mejor no le has hablado de Cristo a algún ser querido. Hoy puede ser tu última oportunidad. ¿Estás peleado con alguien? A lo mejor hoy es el último día en que puedes pedir perdón y reconciliarte. ¿Aún no has pedido perdón por tus pecados y no has aceptado a Cristo en tu corazón? Hoy puede ser el último día de tu vida en que puedes hacerlo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Estamos siendo sabios o estamos siendo necios? ¿Sabes qué? Para que no tengas que pensar esto todos los días, mejor vive cada día como si fuera el último. Por eso lo que vayas a hacer en tu vida, con tu vida en Cristo, lo tienes que hacer ahora. Ahora, porque el mañana es incierto. Este es el momento de ser sabios y empezar a juntar tesoros en el cielo. Ahora, no mañana, ahora. ¿Realmente estamos viviendo una vida cristiana sabia que impacte a otros? Recuerda, las oportunidades aparecen y si no las tomas, desaparecen. Y aunque queramos, la vida no es una película, no podemos retroceder el tiempo con un control remoto, no. ¿Has escuchado esto? Que dicen, ay, si yo volviera a tener 20 años, si yo volviera a tener 15 años, ¿haría las cosas tan diferentes? Bueno, te cuento algo. No puedes volver a tener 20 años. Entonces empieza a hacer las cosas diferentes desde ahora. Los años no vuelven. Las oportunidades no vuelven. Pero Dios en su misericordia te da nuevas oportunidades cada mañana. Aprovéchalas, pero en forma sabia. Pero Pablo nos da la razón, ¿sí? Pablo siempre nos da la razón de por qué dice las cosas. Pablo nos dice por qué debemos aprovechar el tiempo. Mira Efesios 5:16 nuevamente.
Dice, aprovechando bien el tiempo, escucha, porque los días son malos. Vivimos en un mundo malo, esa es la palabra, que se caracteriza por el pecado, la maldad, el egoísmo. Y los cristianos, usted y yo, somos la única sal y luz de este mundo. Si ocupamos nuestro tiempo sabiamente, una de las prioridades que debe haber en nuestras vidas, ¿sabe cuál es? Propagar el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por eso debemos aprovechar todas las oportunidades que tengamos de hablar de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Para que los que están en tinieblas puedan ver nuestra luz y conocer la luz admirable de Cristo. ¿Por qué? Porque los días son malos y van a seguir siendo malos. Eso dice la palabra del Señor. Esto nos va a mejorar. Pero hay algo más que hacen las personas sabias. Y acá entramos al tercer y último punto de esta predicación. Estamos atentos a la advertencia en el primer punto, atento a la oportunidad en el segundo punto, y el tercer punto es atento al mandato. Si queremos ser sabios, hermanos, entonces debemos estar atentos a entender la voluntad de Dios. Mira lo que dice Efesios 5:17. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Otra vez Pablo y sus contrastes. ¿Entre qué? Entre la necedad y la sabiduría. Vivir en necedad es vivir fuera de la voluntad de Dios. Vivir en sabiduría es vivir dentro de la voluntad de Dios. Anota este versículo, Tito 3:3. Tito 3:3 dice así, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. ¡Wow! Qué fuerte este versículo, ¿no? Así éramos en otro tiempo. ¿Cuándo? Antes de conocer a Cristo. Pero ahora, si somos hijos de Dios, ya no somos como dice este versículo. Porque nos dimos cuenta de una cosa, de nuestra necedad. Y que la verdadera sabiduría se encuentra solamente en entender la voluntad de Dios. Dios es el único que sabe qué hacer para que las cosas anden bien. El único. Si usted desecha el punto de vista de Dios en su vida, es la mayor insensatez que usted puede cometer. Dios sabe lo mejor para nosotros. ¿Sabe quién fue el hombre más sabio de la humanidad? Nuestro Señor Jesús. Y él, orando a su Padre en el huerto de Getsemaní, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y para Cristo, que se hiciera la voluntad de su Padre, incluía sufrimiento, incluía muerte de cruz. ¿Fue una decisión sabia? La más sabia que puede haber tomado, ¿no? Por eso estamos usted y yo acá hoy en día, por esa decisión sabia de Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos conocer la voluntad de Dios? ¿Sí? Esa es la pregunta que está en su cabeza ahora. Y acá debemos distinguir dos cosas. Si está anotando, anote esto. Distinguir la voluntad general de Dios y distinguir la voluntad particular de Dios. Se la voy a explicar. La voluntad general de Dios es la que tiene que ver con todo el pueblo de Dios, ¿sí? Y es la misma para todos. Ejemplo, es la voluntad de Dios que sus hijos sean santos, que se amen unos a otros, que
Es la voluntad de Dios que todos lean su Biblia, que oren. Esa es la voluntad general de Dios. Pero también está la voluntad particular de Dios. Y es la que tiene que ver con cada uno de sus hijos en forma personal. Y que por supuesto es distinta para cada uno de nosotros. Con quién te vas a casar, qué vas a estudiar, dónde vas a vivir. ¿Qué hace una persona sabia con esta voluntad, con esta sabiduría? Primero trata de tener el mayor conocimiento posible de la voluntad general de Dios que está en su palabra, ¿sí? Todo lo que usted pueda absorber de la voluntad general de Dios. Y después, para entender la voluntad particular para su vida, el creyente aplica todo ese conocimiento de principios bíblicos aprendidos, después ora por su decisión que va a tomar y busca el consejo de creyentes maduros. Y ahí toma una decisión sabia, apoyado siempre en la palabra del Señor, en la roca. Recuerda, escucha bien, lo que no debemos hacer si queremos actuar bajo la voluntad de Dios es actuar por instinto, por impulso, por deseo. Eso no lo debemos hacer. Escucha lo que dice Proverbios 19:2. Dice así: tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. Pensar, meditar, reflexionar. Debemos asegurarnos de que lo que prevalezca en nuestras vidas sea la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios está la verdadera sabiduría. Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Cuál está siendo nuestra comida? La pregunta es, ¿estamos adquiriendo conocimiento de la voluntad general de Dios? ¿Estamos estudiando nuestra Biblia? ¿Estamos investigando los principios bíblicos para aumentar nuestra sabiduría? Recuerda, Dios siempre desea nuestro bien y sabe perfectamente bien, mejor que nosotros, qué nos conviene. Si no pensamos así, entonces nunca podremos cumplir la voluntad de Dios. Nunca la voluntad de nuestro corazón va a ser mejor que la voluntad de Dios. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón es engañoso. ¿Cómo estás andando en el día de hoy? ¿Como una persona sabia o como una persona necia? ¿Estamos aprovechando bien el tiempo, las oportunidades? ¿Estamos pensando que antes de hacer algo va a estar bajo la voluntad de Dios? Recuerda, la sabiduría está en Cristo. Él es nuestra meta a alcanzar, es nuestro modelo a seguir. ¿Quieres ser sabio? ¿Quieres amar de la forma correcta? ¿Quieres ser luz para otros? Primero debes hacer una cosa. Tu corazón debe estar anclado en Cristo. Hermanos, hermanas, yo sé que esto no es fácil. Pero Dios también sabe que no es fácil. Por eso nos dejó una guía escrita, un manual, ¿sí? Que se llama Biblia. Y nos dejó un ejemplo a seguir. Cristo. Y es ahí donde debe estar siempre nuestro corazón. Déjame terminar con una historia que a lo mejor te puede animar y te puede ayudar a andar sabiamente. Cuenta la historia de una anciana que tenía un bote de pesca y su trabajo era justamente todas las mañanas de madrugada salir a pescar. ¿Para qué? Para su sustento diario. Esta mujer ya de casi 80 años
había tenido una vida muy, muy dura y esforzada. Pero todo el mundo en el puerto la conocía, porque a pesar de esa vida difícil, ella era una mujer muy sabia y vivía siempre con una paz que asombraba a todo el mundo. Cuando le preguntaban cuál era su secreto para andar así, ella contestaba: mi secreto consiste en salir a navegar todos los mares, los difíciles y los más tranquilos, pero manteniendo siempre mi corazón en el puerto. Queridos, donde quiera que vayamos, en cualquier situación que estemos, en cualquier mar con tormenta o con calma, el cristiano debe andar en amor, luz y sabiamente. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón siempre queda anclado en el mismo puerto. Un puerto donde están todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. ¿Sabe cómo se llama ese puerto? Ese puerto se llama Cristo Jesús. Y es ahí donde debe estar nuestro corazón anclado para siempre. Que el Señor te bendiga esta mañana. Oramos al Señor. Padre Santo y Celestial, bendito Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad de enseñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y es sabia, Señor, para saber conducirnos. Gracias, Padre, porque podemos ser luz. Gracias porque podemos ser imitadores tuyos, Señor, para que otros vean la luz en nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des de tu sabiduría, Señor, que nos enseñes a andar sabiamente, Señor, no como necios. Somos tus hijos, Señor, y debemos demostrar que somos diferentes ante el mundo. Gracias, Padre, por esta serie de predicaciones de julio, Señor. Entrego, Señor, la vida de todos nosotros en tus manos. Lloro en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. No importándole su condición, Cristo el Señor se humilló por nosotros en la cruz murió. En su eterno amor nos redimió. Nuestras voces levantamos al que es digno de adorar. Eres, Señor, el Salvador, Dios soberano, a ti te adoramos, glorioso es mi Redentor y Rey. Tu nombre sobre todo es, nos has libertado, a ti te adoramos, amado Dios, el Salvador Jesús. Vida eterna Él nos entregó, por su gracia tengo salvación. Mi condena ha quedado atrás, en que hay verdadera libertad. Nuestras voces levantamos al que es digno de adorar. Eres, Señor, el Salvador, Dios soberano, a ti te adoramos, glorioso es mi Redentor y Rey. Tu nombre sobre todo es, nos has libertado, a ti te adoramos, amado Dios, el Salvador Jesús. Eres, Señor, el Salvador, Dios soberano, a ti
te adoramos, glorioso es mi Redentor, Redentor y Rey. Tu nombre sobre todo es, nos has libertado, a ti te alabamos, amado Dios, el Salvador Jesús. Eres Señor, el Salvador, Dios soberano, a ti te adoramos, glorioso es mi Redentor y Rey. Tu nombre sobre todo es, nos has libertado, a ti te alabamos, amado Dios, el Salvador Jesús. Amado Dios, el Salvador Jesús. Amado Dios, el Salvador Jesús.